Existen cientos o miles de libros que hablan acerca de liderazgo. Todas o casi todas las empresas de capacitación ofrecen cursos de liderazgo. Y estos cursos pueden ir desde 4 u 8 horas a 1 o 2 semanas. Y en estos cursos se ofrecen diversas dinámicas o diversas actividades para determinar el grado de liderazgo que tienen los participantes. Entonces el liderazgo es una cuestión muy difundida. ¿Qué se necesita para ser un líder? ¿Cuáles son las características de un líder? Se necesitan evidentemente líderes en la política, en los equipos deportivos, en las escuelas, en los sindicatos, en los hogares. En general se necesitan líderes en la sociedad. La sociedad necesita líderes. Pero ¿cuáles son las características de un líder? Eh, Empezaremos por decir que y contestar la pregunta ociosa porque es ineficiente, la pregunta común en que un líder se hace o nace. Tomando en cuenta que el ser humano es el único animal, y sí, si se ofende la gente, efectivamente somos animales, nada más nos diferenciamos de las demás especies por nuestro desarrollo cerebral, pero muchas funciones físicas y fisiológicas pues las hacemos igual que los otros animales. Y entonces el ser humano es el único animal que al nacer no puede sobrevivir solo. A un recién nacido lo abandonas y a los 3 días se muere. Y entonces, con base en eso, pues el ser humano todo lo tiene que aprender. Si a un ser humano recién nacido, pues no sabe comer, no sabe caminar, no sabe expresarse, etcétera. Todo lo tiene que aprender. Y entonces con base en esto, pues el líder se hace. Existen varios tipos de liderazgo. Los 3 más comunes es el líder autocrático, en donde él decide qué es lo que se tiene que hacer y no consulta a, a la gente. Él decide todo lo que se va a hacer. Es el líder autocrático o dictatorial. Existe el líder democrático, que es el que sí toma en cuenta la opinión de la gente y entonces determina hacer lo que la mayoría de la gente o sus compañeros opinen que hay que hacer. Y el otro líder es el famoso líder dejar hacer, dejar pasar, en donde no le importa mucho lo que hace la gente. También existen los líderes situacionales, es decir, depende de la situación. Esto se da básicamente en las organizaciones o instituciones laborales. Si hay que hacer un trabajo de carácter informático, pues el que toma el liderazgo es el informático o el que sabe más en esta materia. Si hay que hacer un trabajo de carácter legal, pues el abogado es el que toma el liderazgo. Si hay que hacer un trabajo de tipo contable, pues el contador es el que toma el liderazgo. Estos son los liderazgos situacionales, depende de la situación. En un equipo deportivo, pues por lo regular, el líder es el que mejor juega. También existen líderes que lo son por su posición en una institución o en una empresa, por su dinero o por su poder. Si tienes el poder suficiente para ordenarle a la gente lo que tiene que hacer, pues ese es un líder que tiene poder. Hay gente que puede pagar para que se haga lo que él quiera, entonces es un líder que
tiene dinero y con base en ese dinero fortalece su liderazgo. Y el más común también en las instituciones y empresas, pues es el líder que de acuerdo a su posición, pues es un jefe o un director de una empresa o una institución. Y como es el jefe por su posición, entonces pues la gente que está a su cargo o subordinada a él, pues tiene que hacer las cosas que él ordena, les guste o no les guste. Pero este tipo de líderes pues son líderes impuestos, formales. En un plano didáctico, pues el líder tiene que tener ciertas características. Debe tener una visión, o sea, saber a dónde va, debe tener objetivos claros, metas que alcanzar o superar para lograr estos objetivos, debe tener espíritu de compañerismo y de solidaridad, debe ser el ejemplo del que primero llega y el último que se va, debe saber motivar, debe saber conducir a un equipo de trabajo, debe saber manejar conflictos, debe también tener carácter suficiente para dirigir a la gente, debe levantarse si se caen, debe ser el primero en levantarse, si se caen, debe ser quien ponga siempre el ejemplo, debe dirigir con el corazón y para el corazón de la gente. Hay líderes que les importa más lograr el objetivo sin importar las consecuencias, si la gente está cansada, aburrida, no le gusta, enojada, etcétera. Y hay líderes que prefieren que la gente esté contenta aunque el objetivo pues no se alcance o no se logre. Pero las dos características principales de un líder es, primero, debe tener seguidores. ¿Y cómo va a conseguir estos seguidores? Pues con base en la congruencia entre lo que dice y lo que hace. No importa la posición que tenga en una organización, no importa si tiene dinero, no importa si tiene poder. Si tú dices algo y posteriormente alguien repite eso que tú dijiste, pues ya tienes un seguidor. Ya eres un líder con base en eso. Si alguien hace lo que tú hiciste, si repites tus mismas acciones, quiere decir que pues también ya tienes un seguidor y que eso puede ser y que eres un líder y puedes ser un líder. Toda la gente es un líder en potencia. Claro, la gente te va a seguir de acuerdo a sus principios y valores. Y hablando de valores, es muy común que se oiga, sobre todo en personas mayores de 40 años, que dicen que los jóvenes no tienen valores. Y esto no es cierto. Toda la gente tiene valores. Únicamente que los valores de los jóvenes pues son diferentes a los valores de los padres y pueden ser diferentes a los valores de los abuelos. Pero toda la gente tiene valores. Por ejemplo, en una herencia, si los hermanos se pelean por la herencia y se dejan de hablar de por vida, pues eso significó que valoran más la cuestión económica o las cosas materiales que a los hermanos. Hay gente que valora mucho la amistad y que por el amigo da cualquier cosa o hace cualquier cosa. En una banda delincuencial, pues el líder es el que roba mejor o el que corre más rápido o el que se escapa mejor de la policía. Ese es el líder de acuerdo a los valores de esta banda delincuencial que valora más las cosas materiales que su libertad, por ejemplo. Y entonces, en la sociedad necesitamos líderes, pero no líderes donde un maestro de
universidad o de preparatoria da una clase de cualquier tipo, de cualquier materia, y está acosando sexualmente a las alumnas. No necesitamos líderes en, en los sindicatos en donde se venden a los compañeros, ante los dueños de la empresa. No necesitamos líderes en los hogares donde el padre le dice al hijo que no mienta, y el padre pues le miente a la mamá porque le engaña, o miente en la esquina al policía. No necesitamos esos líderes. No necesitamos líderes de madres que le dicen a las hijas que respeten y ellas están todo el tiempo en el chisme. No necesitamos líderes políticos, por ejemplo, en la Cámara de Diputados, donde se ve en los debates que, por ejemplo, los diputados están a favor de elaborar leyes, a favor de la equidad de género, en contra de la violencia de la mujer, y elaboran ese tipo de leyes. Pero cuando vienen los debates y quieren, por ejemplo, tomar la tribuna, se ve cómo los diputados empujan y hasta golpean a las diputadas de otros partidos. Y en los debates se ve y se oye cómo insultan a las diputadas de otros partidos y están a favor de elaborar leyes en contra de la violencia contra la mujer. No necesitamos ese tipo de líderes en la política, ni tampoco necesitamos a expresidentes que critican al actual presidente en turno. ¿Por qué? La pregunta es ¿por qué estos expresidentes no hicieron lo que están manifestando en el momento en que ellos tuvieron el poder? Ni tampoco necesitamos presidentes o líderes en la presidencia que manifiesten que echan abajo proyectos, porque esos proyectos están llenos de contratos donde existe mucha corrupción. Echan abajo un proyecto, pero esos contratos corruptos nunca los presentan. Simplemente echan abajo proyectos o programas de su antecesor por su capricho. De ese tipo de líderes no necesitamos.